Listo, ya está grabando nuestra sesión de hoy. Todo va en orden. Y vamos a entonces a mostrarles lo que corresponde a la semana número 8. La semana anterior fue hacer un foro. Sé que estuvo un poco laborioso y si alguien no pudo subir su participación, no hay ningún problema, podemos ampliar el plazo a estos días. Entonces, si de los presentes, alguno de ustedes no pudo hacer su participación, dígamelo y su aula y podemos modificar. Miriam Padrón, adelante Miriam. Hola maestro, buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Yo la verdad, haz de cuenta que se me adelantó mi bebé Ah, un mes y entonces tuve cesárea y todo y la verdad, toda la mm, semana pasada no he podido ponerme al corriente. ajá. Entonces, la tarea de usted es una de ellas. Bueno, ya estuvo laboriosa. Correcto. Pues mira, hagamos esto. Si puedes hacerlo, realízala. Y ya que tengas listo tu participación, me escribes por mensaje y entonces ya modificamos para que puedas incorporar tu participación. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, sí, Miriam. Lo que importa de las actividades, digamos, tanto es hacerlas para tener una experiencia y claro, recibir una calificación, pero en sí es la experiencia de la actividad lo que nos va moldeando en el aprendizaje. Entonces sí, adelante, si alguien más tiene un pendiente de alguna tarea, pues también la podemos resolver. ¿Sí? Importa mucho, digamos, la experiencia de hacer las cosas. Muy bien, ¿algún comentario de alguien más? Bueno, una pregunta adicional que tiene que ver con esto. ¿Cómo sienten que les va en el tetramestre en general? ¿Alguien quiere comentarlo cómo le va? ¿Cómo ha sentido toda esta abrumadora? Adelante, Abraham. Pues sí, maestro, la verdad, yo sí me tardé un tiempo en decidir si entraba a la universidad o no. Una compañera me ayudó y la verdad hasta ahorita ha sido bastante buena la experiencia. Realmente no creí que fuera tan completa, pero la verdad es que sí ha habido mucho aprendizaje, no solo de su materia, sino de los demás maestros que tenemos en este tetramestre. Sí, 6 materias lleva, ¿no? Y eso Así es. hace complicada la cuestión por las actividades. Pero en el caso de mi materia, nuestra materia, ustedes hagan las actividades. Si no les da tiempo de terminarlas, no hay problema, pues esperamos y luego las suben. Lo que importa es la experiencia. Joana Moreno, adelante. A mí, maestro, su materia me gusta y se me hace bien y fácil y todo, pero en el examen saqué un 6. Hice 2 intentos y los dos saqué la misma calificación. Mm, Entonces yo me quedo como, según yo le entiendo y todo, pero no sé por qué saqué una mala calificación. Pero me por- gusta mucho su clase. Gracias. Probablemente lo que sucede es cierta confusión luego en los conceptos, en los términos, y uno pues sí, sí entiende, pero de repente la respuesta es un tanto distinta o se parecen las otras, entonces uno se confunde. Lo que importa es, digamos, no tanto el número que nos indica que también te fue, sino ese aprendizaje que queda como parte de lo que vas a poner en práctica finalmente. ¿Sí? De lo que te está sirviendo para alguna decisión que tomas referente a nuestro tema de la sustentabilidad, cómo se participa en esto. De hecho, esto lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas. Ahora sí que a partir de la semana pasada y ahora en esta y en la que sigue sobre todo, ya se va a poder hablar de algo mucho más concreto. Así es. Muy bien. Si alguien más quiere comentar algo, en lo que yo les presento lo que vamos a revisar. Jonathan, Vladimir, adelante, Jonathan.
Sí, profe, pues nada más agregar que sí, su materia también a mí me ha gustado mucho la manera en la que hemos estado llevando. Y más que nada es eso, que son muchos conceptos que tenemos que ir dominando poco a poco, pero pues es algo que con el tiempo, con el paso del tiempo, pues vamos a lograr. Ahorita, pues es cuestión de irle dando lectura a todo el material que usted nos proporciona, igual a los capítulos del libro. Es Pero correcto. por mi parte sí hemos aprendido bastante. Sí, y lo que comentas me parece interesante ligarlo con, déjame ver dónde está. Ah, en la semana 11, tú comentas acerca de conceptos que son muy diversos. En la semana 11 vamos a revisar un glosario de términos y con eso vamos a reforzar todo su aprendizaje. Entonces, sí, definitivamente, tanta información parece ser abrumadora, es interesante, se hace complejo, pero conforme avanzas en la revisión, lo vas entendiendo más y mejor. Y al final, con el glosario, acabas comprendiendo. Hay alumnos que me han dicho, oiga, este glosario está muy bien, pero ¿por qué no lo puso al principio? Y bueno, resulta que ponerlo al principio sería hablarles de muchas cosas que no se comprenden al principio, pero como tú lo comentas, vamos avanzando, se van comprendiendo y al final cerramos y todo lo que parecía tan diverso, tan distinto de entender, tanto concepto, ahí se puede cerrar y se adquiere justamente un aprendizaje consolidado, así diríamos, consolidado exactamente. Así es, Jonathan. Así es. Bueno, profe, gracias y podemos continuar con la clase. Sí, claro que sí, gracias a ustedes. Entonces vamos a ver nuestra revisión es acerca de lo que es la administración pública y cómo los gobiernos, que son los que tienen a su cargo la administración pública, han ido incorporando este concepto, este constructo, sí, poco a poco. No quiere decir que desde el principio del año de 1992 en nuestro país la autoridad administrativa y de gobierno lo haya incorporado de principio. Fue paulatino. En el 92 se marcó como un principio operativo, un concepto operativo, y cada país, cada gobierno tenía que irlo incorporando a su nación de acuerdo con los principios de Aalborg, que es una reunión para tal efecto. Y entonces, en ese proceso de tiempo, transcurrieron los años y para nuestro país la situación de aplicar este modelo internacional, porque así lo es, México participa y es parte lo hace propio, lo hace suyo, pero hay un proceso de tiempo para poderlo incorporar. Entonces, del 92 y hasta el 2004 ya se pudo incorporar ese modelo. Y de hecho lo vamos a revisar en la semana número 9, si no mal recuerdo. Número 9, déjenme revisar. En efecto, en la semana 9, la que sigue, vamos a revisar a detalle esta situación de cómo tuvo que incorporarse este modelo de forma aplicada en la vida nacional. Entonces, aquí el título es Administración Pública, o sea, el gobierno federal, lógicamente el estatal y también el municipal, en el desarrollo sustentable. Cómo fue haciéndose operativo este modelo hacia el que todo mundo, en cuanto a personas, en cuanto a familias, en cuanto a empresas, negocios, ciudades enteras, tienen que ser orientadas su modelo de desarrollo hacia la sustentabilidad, porque es importante y conveniente ser sustentables, es decir, no agotar nada, sino sostenerlo, crear cosas nuevas y mantener lo vigente y lo actual
con las cosas que van siendo desarrolladas de forma como nuevos recursos. Así que nuestro tema lo vamos a revisar en la aplicación de un modelo internacional, vamos a decirlo así, que se llama neoliberalismo. Este neoliberalismo es un concepto como tal, ¿sí? Hay quien critica diciendo que no es nada nuevo y que no es nada liberal, pero son cuestiones de semántica, pero el término vale y nos define una situación muy concreta. El neoliberalismo se refiere a retomar lo que en las escuelas de pensamiento económico se tenía como liberalización. Es decir, la escuela clásica, si ustedes se acordarán del tema, la escuela clásica visualizaba que era importante para la economía que se liberara de la autoridad de gobierno monárquica o no monárquica, la economía. Entonces, esa liberalización de los clásicos se retomó en el tiempo a principios de 1900 y después se aplicó hacia 1980. Y ya con el concepto de neoliberalismo, o sea, la nueva forma de pensar la liberalización en el mercado mundial, ¿sí? El mercado mundial de los gobiernos o el mercado mundial de las naciones. Y entonces este neoliberalismo tenía una, vamos a decirlo así, una constitución, no constitución, tenía unas premisas que son dos fundamentalmente. Una premisa es los programas de ajuste estructural económico del Banco Mundial y la otra premisa es un consenso muy puntual de cómo cada gobierno, cada administración pública tenía que hacer valer esa aplicación neoliberal. Entonces, el neoliberalismo como una modalidad, digamos, de intervención a nivel internacional en cada país, como política emanada de los gobiernos que siempre han sido hegemónicos en el mundo. Estamos hablando de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, Alemania. Entonces, estos países, estas economías hegemónicas, plantearon que se desarrollara en el mundo un modelo de tipo neoliberal, o neoliberalismo, para poder tender a un tipo de desarrollo y tomaron, en cierta forma, el desarrollo sustentable como una bandera, es decir, ocultaron sus intenciones de hacerse de recursos en el mundo entero, ¿sí?, en la bandera del desarrollo sustentable. Lo mismo ocurrió con la bandera nueva que se llama el cambio climático. Da lo mismo, son políticas para simular que importa algo, cuando en realidad lo que importa es apropiarse de los recursos de diferentes naciones. Y bueno, en nuestro país, la administración pública siempre se ha basado o se había basado en un plan nacional de desarrollo. Pero con el neoliberalismo, ese plan nacional de desarrollo dejó de ser plan nacional, ¿sí?, para tomar los programas de ajuste estructural económico del Banco Mundial y cumplir puntualmente con lo que comentábamos, el consenso de Washington. Luego vamos a revisar esas dos situaciones. Y bueno, el siguiente subtema es la globalización, cómo impacta en la administración pública y a su vez cómo impacta en el desarrollo nacional. Es decir, la globalización, ustedes son jóvenes, entienden que es conveniente, que es importante ser globalizados,
Pero cuando se observa que la globalización es una manera de entrar a tu nación y poder hacer parte de la economía, pero cuando la economía de la nación de donde vienen y dominan tienen una paridad monetaria distinta, pues ya no es algo conveniente. Por ejemplo, vamos a pensarlo así. Nosotros tenemos una paridad con respecto al dólar actualmente de 17 centavos, pongámosle 18 para no equivocarnos tanto, 18. Es decir, cualquier empresa transnacional que entre en México tiene la ventaja de tener 17-1, ¿sí? Si tuviéramos 1-1, ahora sí sería algo realmente conveniente, pero con una paridad tan dispar, pues ya no es algo conveniente, ¿sí? Es decir, vienen por tus recursos y se llevan 17-1. ¿Quieres uno de aquellos? Pues tienes que pagar 17. Te van a tener uno de aquellos, te van a tomar 17. Entonces, no es algo realmente muy prometedor esto de la globalización, ¿sí? Pero tuvo su tiempo. Ya ahora lo que está quedando no se llama globalización, aunque se pueda pensar que sí. Ahora tenemos, por ejemplo, el otro concepto que se llama multilateralismo y tratados multilaterales de comercio. Y ojo, porque el tratado anterior al actual, que se llamaba TLCAN, ese TLCAN del 94, tenía muchas cuestiones en las cuales, además de la paridad tan abrumadora de aquellos tiempos, estábamos hablando en aquel tiempo era 12,000 pesos por $1. O sea, no era 12, era 12,000. Que el gobierno de Salinas de Gortari dijo, vamos a modificar, no eran 3,000 pesos a $1. Decidieron hacerle un cambio a la moneda y dijeron, van a ser nuevos pesos y van a ser nada más 3 pesos a $1. Parecía todo como que estuviéramos realmente dando un enorme brinco en la economía nacional, pero no tenía sustento ese 3-1. O sea, quitarle 3 ceros a la moneda mexicana de 3,000 en paridad con $1 fue una falacia, una mentira. Al cabo de un lapso de tiempo muy corto, esos 3-1 se convirtieron en 6-1, en 9-1, en 12-1. Ustedes conocen el cambio de moneda que llegó hasta 25 o 20-1. Es decir, no hubo realmente un crecimiento económico que sustentara esa paridad. Entonces, antes llegó a estar, llegó a estar en 3,000-1 la moneda nuestra con el dólar. Entonces, con tan poco valor de moneda que se incorporen las empresas transnacionales en nuestro país, básicamente es un saqueo, básicamente, es un intercambio, no es un intercambio, es realmente un saqueo, pero legalizado y amparado en lo que se llama globalización o globalismo. Entonces, ese impacto de globalizarse en nuestro país y que la administración pública permitiera la globalización afectó muchísimo el desarrollo nacional y el desarrollo previo que teníamos en nuestro país. Estamos hablando de antes. Deme un segundo. Sí, dime. Sí. El impacto que se tuvo en ese tiempo fue, básicamente fue de perder lo local, de perder lo nacional, dando lugar a lo transnacional. Entonces, por eso hablamos aquí de un impacto tanto en la administración pública del gobierno como en la economía nacional.
personas y empresas nacionales. Entonces, los objetivos que se pretenden para esta semana es que ustedes analicen y comprendan las acciones de las administraciones de los gobiernos federales en el periodo de 1982 a 2018, que son 36 años de neoliberalismo en México, porque se aplicó ese modelo llamado neoliberal, dejando de lado lo que se había venido sosteniendo como Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, se suprime un plan nacional con necesidades realmente sentidas de la gente, del pueblo, de los empresarios, dándole lugar a un modelo internacional, hegemónico y mundialista o mundial. Y el siguiente objetivo es que ustedes identifiquen los impactos de la globalización, el desarrollo de la industria nacional y las empresas mexicanas. En el marco de una competitividad con desigualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque para nuestro país los gobiernos de este periodo ya no apoyaron la industria nacional, ya no pudieron darle competitividad porque la paridad de la moneda se hizo muy desigual y porque no había tampoco el apoyo hacia la industria. Así que todo esto vino acabando a muchas empresas en el país. Además, lo vamos a revisar, además de que el neoliberalismo significó en México una gran corrupción en el proceso de privatización, que es parte de los 10 puntos del consenso de Washington. Y bueno, ahorita lo vamos a revisar el tema. Concretamente, siguiendo con lo que aparece en el aula, tenemos que los requisitos sería, no les comenté, perdón. Para esta semana, la actividad es un cuestionario en SCORM. Ustedes practicaron este SCORM en la semana número 5, así que no les parece extraño ahora hablar de SCORM. Y hay que revisar ese paquete SCORM, contestar ese cuestionario cuando acaben de la revisión. Y ya ustedes saben que yo les pongo en recursos una información que viene también en el SCORM y un documento para que puedan ustedes leer y adentrarse más en el tema, aunque cabe aclarar que en esta semana un poquito está diferente el recurso SCORM de la temática que tenemos porque no se ha renovado el paquete SCORM por completo y posiblemente no les coincida de todo, ¿sí? Pero hay una gran parte del paquete SCORM que sí tiene que ver con el tema que vamos a ver en esta semana. Pero más bien, nosotros tenemos más tema que lo que del recurso SCORM se tiene a revisar. Entonces, aclarándolo, sería mejor decir así. Tenemos nosotros más tema que revisar que lo que se tiene en el paquete SCORM. Así que va a estar muy simple, muy sencillo ese paquete SCORM para ustedes, pero cuentan con la información que yo les presento aquí y que aparece en los recursos. Son 2 documentos. Ahorita vamos a ver a forma de presentación y también a manera de documento de lectura. Y bueno, este paquete SCORM se va a vencer su plazo el domingo 9 de julio a las 11:59. Yo le pongo más tiempo previo para que no les gane y les cierre la plataforma. Hay un reloj de plataforma un poco diferenciado. Entonces es mejor tener un plazo previo para que no fallen en la ejecución de esa revisión del SCORM. Y bueno, entonces ya podemos comenzar nosotros. Más tarde que esté el video, aquí lo vamos a colocar. Y vamos a entonces entrar a los documentos que usamos para esta temática. Vamos a abrir
a manera, digamos, de, vamos a ver, vamos a abrirlo desde acá para quedarnos en el otro. Aquí está. Entonces, como documento de lectura, aquí aparece, y como presentación, aquí la vamos a... espérenme, aquí pasó algo. Creo que se debe a una falla en el nombre del archivo. Qué bueno que lo vamos a ver ahora. Yo lo revisé y no detecté ese problema, pero ahorita lo vemos. Déjenme ver. Ahorita lo corregimos. Sí, hay un error. Entonces, el error debe de ser por el nombre del archivo. Vamos a revisar. Vamos a revisar dónde está ese archivo. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver el nombre. No hay ningún acento. No hay ningún acento. Entonces, lo podemos tomar sin problema. Vamos a ver aquí la configuración y vamos a revisar dónde está la falla. Posiblemente se deba a este acento que está aquí. Vamos a quitarlo y ponerlo sin acento. Y a este que está acá lo vamos a quitar y lo ponemos sin acento. Y vamos a guardarlo y vamos a revisar si ya lo podemos abrir sin ese problema. Vamos a ver. No. Entonces, vamos a quitar esto, lo vamos a eliminar y vamos a pedirle de nueva cuenta que lo cargue. Lo cargue. Vamos a ver. Esperemos que ya lo cargue. No había dado cuenta de esta situación cuando yo... Ahí está. No me doy cuenta de la situación. Entonces, para todas las aulas, yo voy a hacer esta revisión y este cambio para que les quede en orden a todos. Voy a continuar con esta que es la que estamos utilizando para nuestra revisión de la semana. Sí, como pueden darse cuenta, es un trabajo un tanto laborioso estar haciendo esto, es lo que me lleva más tiempo. Por eso, luego, la calificación de todos sus trabajos me tarda un poco más en realizarla. Y bueno, ya creo que ya estamos listos para ver este documento. Hayamos visto el otro. ¿Dónde está? Pues cuenta con dos opciones: revisar texto escrito y revisar en presentación. Ahorita en clase vamos a ver porque es mucho más práctico. ¿Sí? Ahí está el nombre del tema, ¿sí? Los objetivos ya los comentábamos y los subtemas igualmente ya los dijimos. Y vamos a ver concretamente a qué se refiere eso de programas de ajuste estructural económico del Banco Mundial. Quiero decirles que esto es para nuestro país algo ya parte de la historia pasada. Ya esto no se aplica en nuestro país. Ya estamos liberados de ese neoliberalismo. Sí hay resaca, sí hay, ¿cómo se dice? Efectos, pero ya no tenemos esta misma situación. Y bueno, viendo la información aquí presentada, déjenme ampliar el tamaño porque creo que está pequeña la presentación. Ahí se ve mejor el tamaño de la presentación. Sí, maestro. Ahí se ve. Bueno, o a ver un poquito más. A ver, ahí díganme ustedes, ¿se ve mejor así?
Sí, o se sale el tamaño de sus computadoras. ¿El tamaño está bien o le reducimos? yo lo veo bien, maestro. ¿Mande? Yo ¿Lo lo escuché? veo bastante bien. ¿Está bien? ¿O se pasa el tamaño? ¿Alguien que me Igual y diga? si quiere reduzcarlo nada más un poco más, Menos. A ver ahí está un mejor. poquito menos. Ok, Sí, entonces ahí está mejor. ahí está mejor. Ok, entonces la información que se presenta en esta temática es que hay un vínculo entre el desarrollo sustentable, porque así se manejó, ¿sí? Se tomó, se condicionó, digámoslo así, este desarrollo sustentable y el programa que se llama de ajuste estructural de la economía del Banco Mundial. Nótese que esto de ajuste estructural se refiere a cambios en las políticas económicas de los gobiernos que necesitaban créditos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. De modo que sí hay préstamos, pero hay condiciones. Y la bandera de la sustentabilidad se tomó como parte de un control. En esta figurita que aparece aquí al centro, se marca justamente esta manita del Banco Mundial y del FMI apretando tuercas en las economías de los países latinoamericanos, desde México hasta el último, Argentina y Chile. Entonces, esta es una caricatura que muestra cómo se controlaban todas las políticas de gobierno sin importarles las personas de cada nación, sino les importaba obtener los recursos de cada país porque les servía en su economía. Estamos hablando de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿sí? Economías que necesitan de otros países, otros recursos. Entonces, este programa de ajuste estructural estaba basada en declaraciones conceptuales y en estrategias de acción del Banco Mundial, porque el Banco Mundial pues siempre ha querido tener un papel en la configuración, en la instrumentación y coordinación de programas de ajuste en los países emergentes. Esto de emergentes se refiere a economías que se invita al desarrollo, que se invita a que emerjan como naciones pujantes, pero eso de pujantes quiere decir que reciban a empresas transnacionales, que las incorporen a su economía y les permitan obtener recursos. Por ejemplo, ahora que va a llegar Tesla, es una empresa transnacional que va a tener la apariencia de que pudiera ser un gran apoyo a nuestra economía, cuando en realidad va a ser un tanto a la inversa. Vamos a apoyar la economía de Tesla. ¿Con quién? Con todas las personas que van a trabajar, con todos los recursos que se van a ocupar para producir los vehículos. Entonces, eso de ser emergentes se refiere a que surjas como una nación aparentemente próspera, pero cuando el gobierno no cuida a su nación, pues permite que la exploten. Y eso pasó los 36 años que estamos hablando, una explotación de las personas, de los trabajadores, y una salida, un saqueo de recursos. Entonces, los elementos que nos marcan ese programa de ajuste, aquí los tienen ustedes. Estos son los elementos que marcan el programa de ajuste. Vamos a revisarlos. Se promueve el crecimiento del país emergente orientado hacia afuera, es decir, una extracción de recursos. Segundo, el sector privado, estamos hablando de empresas transnacionales, porque no hablamos de empresas nacionales, no. Sector privado transnacional se incorpora al sector privado nacional, pero lo absorbe, ni siquiera lo hace partícipe, lo absorbe, inclusive hasta lo elimina. Y ese sector privado ahora
hace, crece, se expande la función económica del sector privado, porque el sector público es el gobierno. Si el sector público hace lo que debe de hacer, el sector privado hace lo propio y está regulado por el sector público, las cosas funcionan muy bien. Pero si el sector público no hace lo suyo y deja que el sector privado se expanda y no lo regula, entonces viene la problemática. Y esta expansión del sector privado se visualizaba como una fuerza que iba a impulsar un proceso de crecimiento. Pero ojo, las empresas sí crecen, la economía de la empresa sí crece, pero si no hay una retribución a la sociedad, no hay un crecimiento de la sociedad, sino hay una explotación. Entonces, para que el crecimiento económico de una empresa valga y surta un efecto hacia sus trabajadores, hacia el pueblo, tiene que haber un reparto de utilidades y tiene que haber entonces una forma de desarrollo. Es decir, el crecimiento no es tan importante si no va asociado al desarrollo y el reparto de riqueza. Porque resulta que muchas empresas del sector privado lo que no hacían era pagar impuestos, o bien eran condonados los impuestos. De esa manera el crecimiento se hace mayor para ellas, pero la desigualdad se incrementa en la gente. Y también al no haber pago de impuestos, pues el sector público no tiene financiamiento. ¿Y qué tiene que hacer? Pues pedir prestado, pedir deuda. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que la deuda hay que pagarla. ¿Quién la paga? La paga el pueblo. Y si el pueblo paga impuestos y los impuestos se los condona al sector privado y no lo recibe el gobierno, no los aplica en el pueblo, pues estamos mal. Es un círculo vicioso. El siguiente punto es que había que eliminar las barreras a la entrada de capital internacional. En nuestro país, la política económica marcaba que no podía entrar capital extranjero a trabajar a nuestro país, porque era suficiente con lo que teníamos en el interior. Claro, el impulso del gobierno a las industrias nacionales era en aquel entonces suficiente. Se evitaba importaciones y se tenía, sí había cierto endeudamiento, pero era controlado. Pero no se permitía que entrara dinero a trabajar al país, sino que el gobierno tuviera el control. Entonces, ese punto del Banco Mundial era eliminar, quítame esas barreras, porque queremos que el capital económico, financiero, internacional entre a tu país. Y al entrar a tu país, pues vamos a dominar lo que se llama la bolsa de valores. En este caso sería Mexicana de Valores. Y en ese organismo lo que hay es mucha especulación. Es decir, no necesariamente es inversión, sino es una especulación con el dinero que se ingresa. Y el financiarismo es una de las formas más sencillas de acabar con las economías, porque el financiarismo simplemente es tiempo e interés, tiempo e interés, tiempo e interés. Tan solamente eso necesita el financiarismo, tiempo e interés bancario. Y claro, las ventajas para el gobierno de esos años era que esos tipos de préstamos al interior del país, la gente que necesitaba un préstamo para seguir trabajando, tenía que pagar impuestos a los préstamos. Entonces el gobierno se beneficiaba porque marcaba el IVA a los préstamos. Y el problema no es tanto que marcara un IVA a los préstamos, sino que ese IVA que pagaba la gente en sus deudas, en sus préstamos, se le quedaba a los bancos. Y entonces, si no se pasa ese dinero de impuestos al gobierno y el gobierno no lo utiliza para lo que sería programas sociales, pues estamos mal, estaríamos peor, bueno, como estuvimos mal y peor.
El siguiente punto es que había que disminuir el papel económico del Estado, es decir, que el Estado ya no tuviera preponderancia en la economía del país. No sé a ustedes qué les parezca esto, pero eso es básicamente gravísimo. Si el Estado, si el gobierno, si el Estado, en nuestro país de 1940 a 1970, fueron 30 años, 40, 70, en ese tiempo el Estado tuvo una preponderancia en la economía y lo que se lograron fueron crecimientos económicos del 6% anual, que hace muchos años ya no se tienen en nuestro país a nivel nación. Habrá estados que tengan ese crecimiento económico, pero no obligadamente desarrollo. Entonces, esa disminución del papel económico del Estado, que se marcaba como un punto, una política, afectó muchísimo, porque entonces quiere decir que las industrias mexicanas nacionales, por ejemplo, Cemex, Telmex, Pemex, Ferronales y demás industrias, empresas nacionales, ya no podían ser sostenidas por el Estado porque se pretendía que se disminuyera su aportación en la economía del país. Y esto es un retroceso enorme y lo tuvimos 36 años. Siguiente punto, eliminación de las regulaciones, ¿sí?, que se imponían en las cuestiones comerciales. Acuérdense del término liberal, neoliberal, liberalizar. El liberalizar implica eliminar regulaciones, eso es liberalizar. Y esas regulaciones que tienen que eliminarse también tenían que ir acompañadas de algo que le pegó a todos los trabajadores. Se llama reestructuración de los mercados laborales internos. Es decir, todas las ventajas y ganancias sindicales en nuestro país para los trabajadores tenían que ser reestructuradas, que el sindicalismo ya no funcionara como una defensa del trabajador. Y otra cuestión más era, por ejemplo, dar opción al outsourcing. El outsourcing es una forma en la cual el trabajador ya no es exactamente un trabajador de una empresa en la que trabaja, sino que alguien lo contrata de forma independiente para trabajar en esa empresa. Entonces, nunca tiene prestaciones, nunca tiene seguridad social. Hablamos de casos graves, seguridad social, prestaciones, vacaciones, una serie de ganancias sindicales que se tuvieron en nuestro país después de los años posteriores a lo que fue la expropiación petrolera, que fue lo que marcó justamente para los trabajadores mexicanos todas las ganancias sindicales del 40 en adelante, porque antes del 40 los trabajadores mexicanos eran explotados por empresas extranjeras. Viene todo el cambio, se nacionaliza el petróleo y entonces empieza a ser algo nacional. Y eso continuó ese proceso de crecimiento hacia el interior que se perdió cuando ya se incorporaron las políticas neoliberales que marcó el Banco Mundial con lo que se llama programas de ajuste estructural económico. Así que estas dos situaciones de quitar regulaciones y reestructurar los mercados laborales internos dio un golpe enorme y fuertísimo a todos los trabajadores mexicanos, a todos. Y era importante que esto lo hiciera el gobierno, que el gobierno lo permitiera, pues para poder recibir los préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y esto que comentábamos va aparejado con esto otro, que son 10 puntos y se llaman el Consenso de Washington. Vamos a revisarlos para que ustedes tengan una referencia, porque esta es parte de la historia. Ya no quiere decir que en nuestro país estemos totalmente alejados de esto, pero
pero ya el control público del gobierno federal actual sí tiene mucha fuerza para rescatar la soberanía en nuestro país. Y bueno, este consenso de Washington son 10 puntos que se tenían que aplicar por cada país si quería los beneficios de los préstamos, es decir, te prestamos, te endeudas con nosotros, te financiamos tu desarrollo, pero ese financiamiento siempre te va a costar más cada vez. ¿Por qué? Porque te lo prestan en dólares y lo pagas en dólares. Y si tu moneda en aquellos tiempos era 3,000 a 1, imagínate el saqueo. Ahora es 17 a 1, ¿sí? Pero deberíamos decir 17,000 a 1 porque los 3 ceros se quitaron simplemente así. No deja de ser 17 a 1 la diferencia o la paridad cambiaria. Y bueno, vamos a revisar. El punto número 1 que solicitaban al gobierno federal es que tuviera disciplina fiscal. Esto es bueno, es bueno. Quiere decir que el gobierno no puede gastar más de lo que le ingresa. Pero resulta que esa disciplina fiscal es un tanto una máscara. ¿Por qué? Porque lo fiscal implica el cobro de impuestos, pero muchas empresas en nuestro país les eran condonados los impuestos con el fin de que se incorporaran a trabajar acá en nuestro país. O sea, les sirvieron todo en bandeja de plata. Entonces, no había cobro de impuestos, por consiguiente, el gobierno no tenía más ingresos. Por consiguiente, había que pedir prestado. Entonces, jamás pudieron tener una disciplina fiscal entre gastar estrictamente y solamente de lo que ingresan. Siempre pidieron prestado. Actualmente, el gobierno federal, el presidente López Obrador, no pide préstamos y sí tienen una disciplina fiscal, y el principio de esta disciplina fiscal se basa en hacer que paguen impuestos todos aquellos que no los pagaban. Y si el impuesto lo paga la gente, ¿por qué se lo quedan las empresas? ¿Por qué? No procede. Entonces, primer punto, que paguen impuestos los que no pagaban, para que el gobierno tenga dinero y lo pueda aplicar haciendo un balance en sus presupuestos. Es decir, que lo que ingresa se pueda gastar sin pedir prestado. Eso es lo importante ahora. En aquel tiempo se marcaba esta disciplina fiscal, pero era una simulación. Fundamentalmente fue simulación. ¿Por qué? Pues porque lo que ingresaba no ingresaba, se condonaba, y entonces no había. ¿Qué había que hacer? Pedir prestado. Entonces es una falacia esta disciplina fiscal. Segundo punto era que la inflación en el país debía de ser controlada y tenía que ser el parámetro que marcara la economía en el país. Entonces, la inflación, ¿cómo la controlas si estás pidiendo prestado? ¿Cómo la controlas si dejas libre el mercado? Dejas libre el comercio, no hay regulación, no la puedes controlar. Sabemos nosotros que si los energéticos suben de precio, como sería gasolina y diésel, lógicamente que todo va a subir de precio. Entonces, si no controlas los precios de los energéticos, la inflación se va para arriba. Actualmente, el control de la inflación en nuestro país está porque hay un impuesto que se cobra de hace ya 12, 18 años en el país, que se llama el IEPS. Ese impuesto es una carga a otro impuesto. Y ese fue en tiempo de Calderón, un impuesto cargado sobre otro impuesto. Entonces, eso genera inflación. Y entonces, para que no exista inflación por los energéticos, la gasolina y el diésel no están pagando ese impuesto. Y entonces se mantiene controlado el precio de la gasolina y del diésel. Lo cierto es que muchos gasolineros y gasolinerías mantienen un precio alto de la gasolina, pero por decisión particular.
porque el precio del combustible que vende Pemex a ellos anda cerca de los 18 pesos el litro. Entonces, una ganancia razonable puede ser, por ejemplo, 50 centavos por litro. Entonces pueden venderlo 18.50, es un precio bastante bueno, ganan ellos y gana el público. Pero se controla la inflación porque no hay un cobro de impuestos o no lo pagan un cierto impuesto, y es una forma de mantener controlada la inflación. Y bueno, esta inflación de la que estamos hablando, tiene que ver con lo que se genera de crisis por efecto de la deuda. Una crisis de una deuda significa que no la puedas pagar. ¿Y cómo no pagas una deuda? Pues no la pagas si no tienes ingresos fiscales, no la pagas si tu inflación está galopante, está hacia arriba. Entonces, para poder pagar la deuda y no se te haga crisis, hay que tener control de la inflación y disciplina fiscal. Que paguen impuestos todos, ¿sí? Porque en nuestro país pagaban impuestos los que menos ganaban y no los pagaban los que más ganaban. Siguiente punto, que había que tener prioridades en el gasto público, es decir, la inversión del gobierno en el gasto social no podía de ser continuada. Había que priorizar ese gasto público. Entonces, habría que cubrir el déficit fiscal, ¿sí?, reduciendo el gasto público. ¡Qué paradoja! Si lo fiscal es el ingreso del impuesto y el impuesto te sirve para el gasto público, ¿cómo vas a reducir el gasto público? Bueno, no teniendo ingresos fiscales. Así que esta paradoja de reducir el gasto público, ¿sí?, y cubrir el déficit fiscal iba a ser una prioridad para el gobierno. Y esto es una paradoja que no puede ser permitida. Es decir, el gasto público se va a obtener a través del ingreso fiscal. El ingreso fiscal te permite un gasto público suficiente. Y entonces las prioridades del gobierno de ahora son en el gasto público. Es decir, si ustedes, por ejemplo, revisan, yo les he marcado a ustedes lo que se llama programas. A ver, aquí me equivoqué. Les he marcado a ustedes que revisen programas y proyectos prioritarios. Ajá. En esta página del gobierno de proyectos prioritarios, aquí aparecen estos programas, aquí está la liga. Con estos programas se está trabajando realmente el gasto público. El gasto público está aquí. Aquí está el gasto público, orientado hacia las personas en el país. Revísenlo y díganme en dónde dice que el gasto público se orienta a favorecer a empresas, a condonarles impuestos. ¿En dónde dice eso? En ningún lado, ¿sí? Lo que se hace es orientar el gasto público hacia la nación. Y eso es lo que se hace ahora. La prioridad en el gasto público es la gente, y la gente que menos tiene. Por eso la premisa de que en México primero los pobres, por bien de todos, se aplica en el gobierno. Y debe seguir aplicándose porque el pueblo necesita justamente que se prioricen sus necesidades en el gasto público. ¿Qué prioridades son? Básicamente sería el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al empleo y las siguientes necesidades que se generan socialmente, ¿sí? Pero esas tres son prioridades del gasto público. Y desde luego hay que incorporar la necesidad que sería de un ambiente digno y cuidado para vivir, ¿sí?, como marca el cuarto artículo en nuestra Constitución política. El cuarto punto que viene aquí es una reforma tributaria.
es decir, cambiar la tributación en México. Se decía que no pagaban impuestos muchos en el país. En realidad, todo el mundo paga impuestos, puesto que el IVA lo pagan todos. Pero, ¿a dónde va el IVA? El IVA se les quedaba condonado a las empresas. Entonces, reforma tributaria es un eufemismo. Es decir, no hay una reforma tributaria, simplemente se queda el dinero de los impuestos en ciertas empresas, ciertas industrias en las que no pagan impuestos. Entonces, ¿cuál reforma tributaria? Es una falacia, un eufemismo. Se supone que esa reforma tributaria era para paliar, es decir, paliar es un término muy simplista de decir, vamos a aliviarnos tantito, ¿sí? Aliviar tantito el déficit fiscal. Pero ¿cómo vas a aliviar el déficit fiscal si no estás cobrando impuestos? Los condonas. Entonces no hay ninguna reforma tributaria. Que paguen todos los impuestos, pues los pagan todos los impuestos, pero que el gobierno se los cobre a los que lo están cobrando. Y entonces sí, hay una reforma tributaria. Siguiente punto, tasas de interés. Las tasas de interés iban a ser determinadas por el mercado. Imagínense ustedes una tasa de interés que marque el mercado. Un banco puede dar una tasa de interés alta, el otro un poquito más abajo, el otro un poquito más abajo, pero esa diferencia de tasas de interés iba a significar una atracción para aquellos inversionistas y una afectación para aquellos deudores. Entonces, no es conveniente que la tasa de interés la marque el mercado. Actualmente, y desde ese entonces, el Banco Central de México marca justamente las tasas de interés. Y otra paradoja es que el año pasado, para controlar la inflación, el Banco de México, no Banamex, no, el Banco de México, el Banco Central, marcó que, este año, por cierto, marcó que tenía que aumentarse la tasa de interés, subirla medio punto para controlar la inflación. Eso es una cosa muy extraña. ¿Cómo vas a controlar la inflación aumentando tasas de interés? Es imposible eso. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que aumentar la productividad para que la inflación se controle. Entonces, la tasa de interés debían dejarse al mercado, es decir, el mercado bursátil, el mercado cambiario, el mercado financiero. Y eso es una cosa que ocurrió en nuestro país y fue tremendamente golpeada la economía por esta situación. Y bueno, el siguiente sería que era necesario que las tasas de interés fueran positivas para la falacia, el eufemismo de incentivar el ahorro. No se incentivaba el ahorro, lo que se incentivaba era la especulación, ¿sí? Y cuando llegaron, aquí revisábamos, cuando llegó, ¿dónde está? Aquí, cuando llegó el capital internacional, ¿sí? Que fue eliminada la barrera y pudo entrar el capital internacional, ese capital internacional realmente iba a convertirse en un capital que se iba a fugar. ¿Y por qué se fuga el capital? Se fuga porque las tasas de interés suben y ganan, pero cuando la política cambiaria del país genera un aumento en el precio del dólar o en la paridad dólar-peso, eso desalentaba al capital y entonces se fugaban. Es decir, no era conveniente tener una paridad en la cual el dólar costara más, porque te iba a costar más comprar dólares. Entonces era mejor fugar el capital que mantenerlo en nuestro país. Así que no había capital de inversión, sino capital de especulación. Entonces, la fuga de capitales no se puede desalentar cuando la paridad económica o paridad monetaria está contraria.
Y aquí viene lo que decíamos, el tipo de cambio. El tipo de cambio es una política cambiaria del gobierno federal y se considera como uno de los puntos importantes que ese tipo de cambio debe de ser competitivo. Competitivo para promover el crecimiento de las exportaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, que le des la opción a que el que te va a comprar en el exterior te pueda comprar más con menos. Imagínense ustedes, comprarte más con menos. Que el tipo de cambio sea cada vez más dispar para que te compren más con menos. ¿Sí? De modo que la oferta del país lo permita de esa manera. Pero al mismo tiempo se mantuviera un déficit de cuenta corriente, ¿sí? De cuenta corriente a un nivel que se pudiera sostener. Es decir, no entrar en crisis de deuda. Es decir, te van a saquear, pero van a cuidar que no entres en crisis, ¿sí? Es un saqueo, pero no entres en crisis. Te vamos a hacer daño, pero no entres en crisis. Siguiente punto, una política comercial en la cual se liberalizaban las importaciones. Esto quiere decir no pagar aranceles. Y si no pagas aranceles, entonces no generas una ganancia al fisco. Actualmente, el gobierno federal, con la experiencia que estaba sucediendo en el país, en las aduanas, de que había, aparte de un tráfico ilegal de mercancías y del narcotráfico, había también mucha fuga de ingresos aduanales. Entonces, lo que se hizo fue cuidar las aduanas y entonces ya en las aduanas se está aumentando la captación de ingresos para el pueblo a través del fisco. Entonces, liberalizar importaciones no era realmente algo conveniente para el sector público, pero se marcaba como una política comercial, liberalizar importaciones, como un elemento esencial de una política económica orientada hacia el sector externo, ¿sí? Y entonces esto que dice aquí, orientación hacia afuera, coincide con lo que revisábamos acá acerca de un crecimiento orientado hacia afuera. ¿Sí? Eran los puntos y deben cumplirse junto con estos otros. Y bueno, el siguiente es permitir una inversión extranjera directa. Eso sigue siendo real en nuestro país, pero ya no se permite que esa inversión extranjera directa llegue a la bolsa de valores, que se especule con esa inversión. Ahora ya lo que se hace es, te permiten invertir, pero todos los bonos que se te permiten comprar para invertir son cambiados a pesos. Es decir, se le da importancia a nuestra moneda y tú inviertes en pesos y te van a pagar en pesos, no te van a pagar en dólares. Es decir, no hay especulación, ¿sí? Entonces, liberalizar los flujos financieros externos, pues no era una alta prioridad, pero sí había que liberalizarlos para permitir la inversión extranjera, había que liberarlos para la globalización, pero se simulaba que no era alta prioridad. Sin embargo, se permitió esto y los bancos que eran nacionales dejaron de ser nacionales, ya fueron comprados por bancos extranjeros. Entonces, ¿qué pasa? Si el banco es un buen negocio y en lugar de ser un banco nacional, se hace un banco extranjero, ¿a dónde van todos los recursos? Pues van a los países del extranjero. Estamos hablando de BBVA de España, de HSBC de Inglaterra y Hong Kong, de
Citibanamex de Estados Unidos y otros bancos que fueron comprados en México como parte de las políticas neoliberales. Y aquí viene lo siguiente: privatizaciones. Los bancos se privatizaron, dejaron de ser nacionales del gobierno para ser privatizados. Se le vendieron, se le entregaron, es una forma de decirlo, se les vendieron, pero fueron entregados realmente a particulares mexicanos y extranjeros también, privatizando todo lo que era público, todo lo que era de la nación. Ya dijimos, Pemex, Cemex, Ferronales, Fertimex, los bancos, todas las empresas de propiedad estatal, ¿sí?, eran una fuente de ingreso en nuestro país. Pero se decía y se atacaba a la empresa estatal diciendo que era una empresa de gente que no quería trabajar, de gente que no quería producir, de gente que no quería prosperar, ¿sí? Y decían que la empresa privada era mucho más eficiente que la empresa estatal, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, la empresa privada en la que convirtieron una parte de la CFE, ¿fue más eficiente o menos eficiente que la CFE misma? Por ejemplo, en el apagón que hubo hace 2 años acá en el norte, la empresa privada estaba generando electricidad y la vendía acá en el norte. Pero vino ese apagón, vino esa crisis en Texas, no se compró gas y dijeron, pues no podemos producir porque no nos venden gas y está muy caro. Y entonces, ¿cuál eficiencia de la empresa eléctrica privada? ¿Cuál eficiencia? Lo que tuvo que hacer el gobierno, presidente López Obrador, fue que la estatal CFE, que está en plena recuperación, nos mandara para acá energía eléctrica en la red propia que tiene la CFE y que jamás pagaron los de Iberdrola ese tránsito de energía, jamás. Entonces, ¿cuál eficiencia de empresa privada? Se demostró que no, ¿sí? No hay tal eficiencia. Ahora digan ustedes, Telmex y ahora Telcel. ¿A dónde llega Telcel? ¿Llega a todo México? No es cierto, es una mentira, es una mentira. No hay internet en todo México y Telcel tiene la opción. Entonces ahora el gobierno federal está tomando la opción y va a generar internet para todos y gratuito en lo público, ¿sí? Entonces no es falso eso de que la empresa privada es más eficiente, no, es más lucrativa. Y si puede ser más eficiente, es más eficiente en lo lucrativo solamente, y entonces es eficiente en lo que llamamos, ¿dónde está la palabra? En lo que llamamos crecimiento, pero no es eficiente en el desarrollo. El desarrollo es eficiencia del gobierno, no de la empresa. Y luego, por último, tenemos el siguiente punto, una desregulación. O sea, esto de privatizar más la desregulación era una forma de liberalizar. Es decir, no regules nada, deja que el mercado se regule a sí mismo, deja que la competencia del mercado regule todos los precios y regule todas las ganancias y no los cobres impuestos, no regules nada. Entonces son 10 puntos que se llaman Consenso de Washington, que se aplicaron en nuestro país como parte de las políticas neoliberales en los años en que en nuestro país los gobiernos aplicaron esa política dejando de lado el desarrollo nacional. Por esa razón, esto que revisamos ahora es parte de la triste historia de 36 años de gobiernos neoliberales en nuestro país, ¿sí? Entonces, ya esto quedó atrás para nosotros, ya no hay neoliberalismo que se aplique en nuestro país. Pueden quedar los efectos, claro que sí, pero ya no hay una aplicación
neoliberal, ahora sí hay un plan nacional de desarrollo. Y yo aquí les mostré en dónde está el plan nacional de desarrollo aplicado en estos 30 programas y proyectos nacionales para el pueblo mexicano. Esto es Plan Nacional de Desarrollo. Esto no es neoliberalismo. Para nuestro país, el neoliberalismo quedó atrás y quedó fuera. En otros países posiblemente ya también estén trabajando en esto y los gobiernos que se aplican en ese sentido son gobiernos progresistas. Claro, hay un problema muy serio. Un gobierno progresista siempre va a recibir la crítica de los gobiernos que son hegemónicos, siempre la va a recibir. Y entonces van a procurar que se regrese al pasado. Nosotros no pretendemos regresar al pasado, sino mantenernos en el progreso de futuro. Por esa razón, la invitación es continuar con el cambio en nuestro país, no volver al pasado que significaban los gobiernos anteriores. Ahora, y lo más crítico, que los gobiernos anteriores, emanados de PRI, de PAN, pues están siendo subyugados por la empresa privada, por una persona que ni siquiera es empresario, ni siquiera lo es. Imagínense ustedes, ¿qué puede pensar, qué puede querer esa persona que además recibe financiamiento de agencias americanas para solventar su actividad? No, pues, ¿a dónde creen que van a llevarnos? ¿Al pasado? No, eso ya quedó fuera. Hay que seguir hacia adelante y entonces pensar en gobiernos progresistas y pensar en candidatos que sean progresistas y que nos continúen llevando por este proceso que el pueblo eligió. El proceso realmente de un cambio verdadero hacia un progreso nacional. Que se fijen en esto. Todos los candidatos tienen que fijarse, todos los candidatos, déjenme mostrar otra vez, todos los candidatos tienen que mostrarles al público, a todos los votantes, tienen que mostrarle esto, tienen que estar de acuerdo en que la inversión pública debe de sostenerse y mantenerse para el progreso de la nación. Y cuando decimos progreso de la nación, nos estamos refiriendo al progreso de las personas. La nación somos las personas que vivimos en un territorio, en un país. Esa es la nación, las personas. Pues el desarrollo nacional es el desarrollo de las personas. Y tienen que cumplir con eso. Tienen que tener eso en mente y mostrarlo y demostrarlo. Así como ustedes escuchen las campañas políticas, ya saben, tienen que escuchar que esos candidatos hablan de un desarrollo nacional, progreso nacional, no que digan por México. No, México es solamente el nombre de nuestro país. No, la nación, la gente, las personas, eso es lo que importa. Bueno, cerramos nuestra sesión porque el tiempo se nos terminó. Claro, la información continúa después de aquí. Hay más información que ustedes pueden revisar porque el recurso pues ahí está. Igualmente está el documento de lectura, lo pueden leer también. Recuerden que el paquete SCORM tiene una información que básicamente coincide con esta parte del documento que aquí está. Antecedentes, que significa reestructuración de la administración pública. Aquí está la coincidencia entre el paquete SCORM y este documento que les entrego para ustedes. Y como comentaba, la información que revisamos ahorita, esta información es una información que técnicamente no está contenida en el paquete SCORM, pero que es importante comentarla, porque es parte del reciente pasado nuestro. Pero un pasado al que quieren que regresemos. Ojo,
Ojo, ustedes tienen que estar muy enterados de que ese pasado histórico reciente ya es algo que tenemos que dejar atrás, no volver jamás a eso. Muy bien, entonces preguntas de ustedes para respecto al tema, la clase, comentarios o preguntas. Yo, profe, entonces, pero el paquete SCORM va a tener igual diapositivas o ya solamente con los recursos que nos dio. No, el paquete SCORM, qué bueno que lo comentas, tiene sus diapositivas, vamos a mostrarlas aquí, paquete SCORM, ahora sí se me fue, no se los dije, paquete SCORM, tiene sus diapositivas propias, aquí aparece, vista previa, y aquí están las diapositivas, y también están al final de la presentación, están las preguntas que van a contestar ustedes. Entonces, estas preguntas están con información dentro del paquete SCORM. Ustedes revisan las diapositivas y van a tener información para contestar las preguntas. Yo les comentaba que este paquete SCORM tiene información que se asocia con esta que está aquí en el documento, pero que en nuestra sesión, en nuestra revisión, nosotros estamos agregando otra información que nos sirven para contextualizar la situación que se ha vivido en nuestro país. ¿Sí? Entonces, sí, el paquete SCORM les va a permitir tener información, contestar las preguntas y concluir con la actividad. ¿Sí? Pero ustedes cuentan con dos documentos, este que mostré y este otro que está aquí, para que ustedes se enteren de más información referente a nuestro tema. ¿Sí? Bueno, ok, muchas gracias. Sí, pero el SCORM hay que revisarlo, hay que hacerlo, hay que resolverlo, claro que sí. Muy bien, ¿alguna otra cuestión? Les repito, lo que me preguntan algo más, les repito que que para la próxima semana, el próximo lunes, la hora en la que empezará la clase va a ser a las 7 de la noche. Ya lo puse aquí en el aula F, falta ponerlo en las demás aulas, pero les muestro porque ya lo coloqué aquí. Aquí está, miren. Siguiente semana va a ser la sesión síncrona a las 7 de la noche, el próximo lunes. ¿Sí? Quien no puede entrar, no se preocupe, va a quedar el video y yo lo subo en este apartado de aquí. Y ya. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Decir algo? No. Entonces, pues finalizamos nuestra sesión y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Que estén bien todos. Adiós, maestro. Dale, cuídense, por favor. Muchas gracias. Estén muy bien. Hasta la próxima semana. Bye. Bye, bye.